La Cámara de Artesanía Pequeña, Mediana Industria que yo presido, del Estado Miranda, 21 municipios, todo el Estado, tiene 53 años. Este año cumple 53. No estoy seguro si a mediados de agosto, creo que el 20 o principios de septiembre. 53 años, yo seré el presidente número, no sé, 15 o casi por ahí. Habría que revisar esa. Se nos perdieron muchos materiales con la inundación. Esta experiencia que tenemos nosotros en todo el Estado, esta fama que hemos recogido atacando estos asuntos tabú de impuestos, de malos tratos, de la administración pública, mucho más allá de la desesperación que hemos estado sufriendo por aquello del final de la renta petrolera. Se acabaron los reales de la renta y cambió el esquema económico venezolano. Lo primero que le pasó a la administración pública en el 2017 es que nos sacaron hasta el último céntimo de devaluación de nuestros ahorros o nuestras tenencias de bolívares en la cuenta bancaria. ¿Se acuerdan de eso? Que usted tenía 100 bolívares que valían 100 bolívares el lunes y ya para el viernes esos 100 bolívares compraban 50. ¿Se acuerdan? Sí. Eso es devaluación. Eso es un impuesto inflacionario que te lo quitan directamente de tus ahorros en la cuenta. No contentos con eso, después te exigen impuestos sobre la renta al final del periodo. Eso fue el 2017. ¿Qué hicimos en el 2018? Dolarizamos nosotros a la economía y empezamos a decir, yo no quiero saber nada de bolívares. Eso todo viene con las sanciones de junio y septiembre, las sanciones internacionales que le quitaron también el flujo económico de esa chequera petrolera que tanto daño nos hizo porque había una economía subsidiada. ¿Se acuerdan de economía subsidiada? Salías con $1 aquí en Venezuela, vivías un mes, pero con $1 en el exterior no hacías nada. Y ahorita ya como que después de 7 años nos acostumbramos a que $100 es el equivalente a $1 de antes. Todo este proceso económico, porque el error principal fue en el 2003 meter control de cambio y hacer subsidio. Y esos 20 años o 17 años, 18 años continuados de subsidio dañaron a la economía. Porque todo entraba por CADIVI, entonces habían dos tipos de economía CADIVI, economía no CADIVI, en fin. Y todo lo demás era subsidio. Ahí hay que entenderse con 3 administraciones, nacional, estados y municipios. Durante ese proceso, el subsidio para los municipios venía por la vía del situado constitucional. Nosotros pagábamos 1 por 1000 a todas las alcaldías por actividad económica, pagábamos una tontería de propiedad inmobiliaria, excepto publicidad. La publicidad fue como un comodín. Ahora vamos a hablar de publicidad porque está aquí en la agenda. Y lo demás era contribuciones de dinero propio. En el 2014 las alcaldías empezaron a verse asfixiadas porque la plata se les devaluaba en las manos. Al principio de año programaban 120 obras y al final del año hacían 10, porque lo demás tenían que reconducirlos, los presupuestos, porque no alcanzaba el dinero. Toda esa tragedia económica también la vivimos nosotros en el sector privado. De hecho, la vivimos peor, porque nos obligaban con un control de precio a vender a pérdida. Llegó un momento en el 2016, 2017, que muchos de los privados decidimos no vendo porque pierdo menos. Es decir, cierro y pierdo menos, porque si vendo no voy a poder reponer la mercancía. Es decir, me como el inventario, me lo como en mercado. Sí me acuerdo, estamos contextualizando lo que está pasando. El problema es que mientras había chequera petrolera, el sector público se subsidiaba a sí mismo. Pero cuando se acabó la chequera petrolera, aparte de la competencia desleal, ¿se acuerdan que nos hacía competencia desleal, no? El gobierno compraba todo a través de un tipo de cambio CADIVI y nos lo metía en Venezuela más barato de lo que nosotros podíamos producirlo. ¿Cómo competimos contra una chequera petrolera? Entonces todo esto fue una especie de, yo no entiendo si esto fue accidente, susto o fue maldad. ¿Ok? El asunto es que no éramos competitivos contra esa chequera petrolera. Luego la chequera petrolera cesa a partir de junio del 2017, cuando las sanciones internacionales bloquean un montón de fondos y le dicen que los fondos de los venezolanos no se pueden utilizar, bla, bla, bla. Yo no sé nada de eso. Lo que sí sé es que el gobierno tuvo que frenar y luego frenó el subsidio. Ya no había CADIVI, ya no había importación desleal, competencia desleal. Y de repente ya no había dólares
para nadie ni para él. Ya no podía competir deslealmente con nosotros. El 2017 hubo una hiperinflación, arrancamos el 1 de enero en 3.500 el dólar y cerramos el 31 de diciembre en 128.000. ¿Se acuerdan? 3.500 1 de enero, el dólar paralelo, que es el único que había. Y luego el 31 de diciembre 128.000. De 3.500 a 128.000 fue la devaluación solamente del 2017. Imagínense ustedes. ¿Cuál fue nuestro castigo? Bueno, nosotros, INSE, wow, qué interesante. Nosotros agarramos y le dijimos, no me vas a quitar más dinero y no voy a tener bolívares en la cuenta. Y nadie tenía bolívares en la cuenta. Las cuentas venezolanas están todas en cero. La de la empresa, la de los personales. Algunas empresas tenían que aguantar ciertos golpes para ciertos pagos, pero se colapsó la economía. Durante el 2018 empezamos a manejar todo en dólares. Dólares, dólares, dólares o equivalente cambio chola. A ver, todo el mundo tenía bolívares calientes en la mano y se deshacían de los bolívares rápido. Mira, te cambio rápido que me quieren unos bolívares. Estamos todos así desesperados, sin intermediación financiera. 20 millones de habitantes entendiéndonos entre nosotros sin bancos. Eso se llama solidaridad de un solo pueblo. Nada que ver con una canción, ¿no? El asunto es que después de todo esto, la administración pública empieza a despertar después del apagón. ¿Se acuerdan que ahorita todo es antes de Cristo y después de Cristo? Venezuela se vivió ahorita antes del apagón y después del apagón de marzo del año 2019. Eso fue un apagón brutal, porque ni gasolina había para mantener las bombas, los generadores funcionando. En el segundo semestre, todavía teníamos los servicios amarrados a los precios, que es parte de los fiscales y parafiscales, de la voracidad fiscal, y teníamos los impuestos con esquema del 2015, porque en el 2016 salió el IGTF. ¿Se acuerdan del IGTF? IGTF. El IGTF salió en el 2016. Por eso yo siempre hablo de un esquema tributario del 2015, con el que nos caímos al piso, nos deberíamos recuperar. Pero no, en el 2019 nos empiezan a meter aumentos de electricidad, aumentos de hidrocapital, aumento de CanTV y luego los aumentos del aseo urbano, que eso fue como el parafiscal más terrible compensatorio contra que el 1 por 1000. Todos pagábamos 1 por 1000, que fue lo que le dieron a las alcaldías para cobrar en autonomía y descentralización. ¿Se acuerdan del 1 por 1000? Actividad económica. Yo pagaba 1,2 por 1000, que es el 0,1%. ¿Se acuerdan, no? 1 por 1000. Yo pagaba 1,2 y yo decía, bueno, ¿por qué pago 20% más de lo que manda la ley o la costumbre o lo que sea? Tal vez eso salió por ahí en el 83 o en la prensa. El asunto es que el gobierno se queda sin dinero y empieza a inventarse impuestos para tratar de mantener su modelo. Nosotros le hemos dicho varias veces al gobierno, no vas a poder mantener el modelo sustituyendo la renta petrolera con presión tributaria, que es lo que nos está pasando. Hoy en día, la presión tributaria nos está sacando del mercado. Lo que pagábamos en términos de impuestos en el año 2015 a lo que estamos pagando en el 2023 y 2024 no se compara. La última gota que derramó el vaso, otra vez, se llama impuesto de protección a las pensiones o algo así. Como si fuera poco, ¿ok? Éramos muchos y parió de nuevo la abuela, ¿no? Y ahí estamos. El tema es que aún con todos estos impuestos, ni al gobierno nacional, permiso, ¿alguien sabe si a los pensionados le pagaron más? ¿O le siguen pagando 130 bolívares? Porque este dinero ya estamos en el segundo pago, ya estamos pagando dólares, pero los pensionados no están recibiendo ni 40 ni 50 dólares. Están recibiendo 130 bolívares todavía. Bueno, en fin, no vayamos a hablar de eso en términos políticos, sino en términos económicos, tributarios y administrativos. El hecho es que ahorita, con todo eso, todavía al gobierno no le alcanza para cubrir su déficit, pero nos mantiene la moneda a constante a 36 bolívares por dólar. Hay una estabilización de hace un año. Esa estabilización tampoco es gratis, porque hace que el gobierno tenga que quemar un montón de dólares para poder mantener la economía sin inflación. Bueno, eso está positivo y tal. Sin embargo, todavía no les alcanza la plata. Y entonces en el 2020, que es lo que más nos afecta en esta presentación, hubo, mientras estábamos todos encerrados en la casa en junio, una sentencia que era la sentencia, creo que 78, del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que se suspenden todo tipo de pagos de impuestos que se hayan inventado los alcaldes. ¿Se acuerdan de eso? Todo lo que los alcaldes se hayan inventado se suspendió durante 60 días, pero luego nos salieron con la 118. Y la 118 decía, eso es año 2020, ¿ok?
tienen que pagar el acuerdo nacional. ¿Cuál fue el acuerdo nacional de unos alcaldes que no son legisladores, de unos alcaldes que no son Asamblea Nacional, de unos alcaldes que no son expertos tributarios, ni abogados tributaristas, ni nada que ver con impuestos? Son solamente los tipos que firman los cheques, reciben dinero y firman los cheques y hacen esa administración pública municipal. Fue subirnos de 1 a 70. ¿Cuál fue el límite que se metieron en el acuerdo nacional del año 2020? Mientras estábamos encerrados en la casa y no teníamos participación ciudadana. El límite fue 70 por 1000. Eso es otro IVA, 7% sobre actividad económica. Les doy la historia para que sepan dónde estamos parados. Ese 7% sobre la actividad económica es un IVA terrible porque ni siquiera te puedes descontar el IVA de la compra para luego pagar la diferencia del IVA agregado. No, esto era un IVA adicional, un impuesto brutal. Luego salió por ahí en el 2021, cuando ya se acabó el 7+7, llegó una queja sobre la voracidad fiscal y los desmanes que estaban haciendo las alcaldías, porque ahora el peor de los impuestos es el de las alcaldías. Aparte del IGTF 3% para dólares, que es nacional, aparte de todos los parafiscales que subieron, que si ley de droga, la cosa de tecnología, la LOPSIMAT, y todas estas cosas que nos van inventando para sacarnos más dinero del bolsillo, y así lo digo yo cuando tenga la oportunidad en el Consejo de Ministros, ¿no? Todo esto no les alcanza. Ese 70 por 1000, que algunas alcaldías estaban cobrando hasta 140 por 1000. En el interior, algunas alcaldías le metieron a la actividad minera, a la actividad de granitos y a las no metálicas, 14% por actividad económica. Señores, de 0,1 a 14, eso es de 1 a 140 por 1000. ¿Se entiende? Ese es el nivel de descaro que hubo aquí cuando se acabó el modelo rentista. Por ahí lo dice un ciudadano que es presidente de la República, dice que hay un modelo rentista, ya no hay modelo rentista. Y van y me pasan la factura a mí, al sector privado. Chévere, ¿no? En el 2022, el presidente de la Confederación de Industriales le da la mano al presidente de la República y acuerdan meterle un parado a la voracidad fiscal municipal, que se le fue la mano. Porque nos están quitando dinero, no por el resultado de la renta, sino por lo que tú facturas. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo pérdidas al final del año si ya tú me quitaste los impuestos? ¿Sí explico? El impuesto sobre la renta es sobre la renta. Es el único impuesto que hay. El IVA era por 8 meses. ¿Se acuerdan que el IVA era por 8 meses? En el año 93. Ajá, del año 93 para acá. ¿Será que no han pasado los 8 meses? Y estoy perdido en el espacio, ¿no? Pero el IVA es tan malo y tan inconstitucional, el IVA, impuesto al valor agregado, que era por 8 meses. Era como una especie de emergencia deficitaria económica del año 93. Explíquenme. Déficit eterno en Venezuela. Luego, nos ponen la ley de armonización tributaria. Cuando yo me entero que la ley de armonización tributaria baja de 70 por 1000, ¿se acuerdan? 7% del acuerdo del año 2020 a la ley de armonización en el 2023 a 30. De 70 nos lo bajan a 30. Oye, vale, no era de 70 a 30, era de 70 a 1. No, que es que hay que considerar que la administración pública tiene que funcionar. ¿Cómo le dices tú a un empresario de los que ya han cerrado que es que el empresario tiene que funcionar? No, el empresario cierra. ¿Ustedes han visto alguna administración pública cerrando? ¿Alguna alcaldía cerrando? No, porque cuando es contra el sector privado, si usted no puede sobrevivir, muérase. Pero cuando es contra la administración pública, hay que sacarle los reales del bolsillo a la gente, como sea. Esto lo estamos grabando, esto va a salir, esto va a quedar en las redes. Pero alguien tiene que hablar las cosas claras como son. Afortunadamente, esa ley de armonización bajó de 70 a 30, ya es algo, pero era de 70 a 1. Y de hecho nosotros desde la Confederación de Industriales, todas las cámaras industriales de Venezuela, estamos impulsando, Cami Miranda es una de las cámaras, para que, oye, vamos a ser considerados, en lugar de 1 por 1000, llevémoslos a 5 por 1000. 5 por 1000 es 0,5%. Pero no el techo 30 por 1000.
Y después salió el Consejo Superior recomendando una clasificación. ¿Se acuerdan de la clasificación? Algunos eran 1%, 1,5%, 2%. Pero los que dejaron en el 3%, todas las alcaldías se fueron al 3%. Excepto aquellas actividades tal vez primarias o industriales en el 1%, en el 1,5%. El techo más alto están agarrando y nosotros no estamos preparados. Yo no invertí en Venezuela hace 40 años para que me cambiaran el contrato. Y ahora estamos sufriendo el cambio del contrato. ¿Cuál es la primera consecuencia? En el año 98 habían 12.700 industrias, entre pequeñas, medianas y grandes. Ahora quedan 2.100. Lo primero es que murieron 10.000. De las que murieron, el enorme porcentaje, sobre el 80-90%, son pequeñas y medianas. Porque los pequeños somos más vulnerables. Es más difícil que caiga polar, pero cuando caiga, cae muy duro. Cuanto más alto está, más duro cae, dicen por ahí. Nosotros los pequeños ni se nos oye. Ay, mira, se cayó, se rompió una copa, se rompió un vaso. Pero somos la mayoría de la población. Porque los pequeños y medianos somos el 98% de la economía. Los grandes son menos del 2%. Y luego viene la cuestión del Estado, que eso no es sector privado. Tampoco es sector público, porque para hablar de sector público tienes que hablar de industrias o economía, de comercio e industria de la administración pública. Eso es lo único que puede hablar del sector público. Luego lo demás es administración pública. Y tratan a la administración pública como un sector que tiene que sobrevivir. Oye, está bien, pero ¿para qué quiero yo 21 municipios en el estado de Miranda? Tú aquí en Miranda caminas 2 metros y te consigues una alcaldía. Caminas 2 metros para acá, te consigues otra alcaldía. Tú no sabes muy bien cuál es el límite entre Chacao y Baruta o Chacao y Sucre. Y te consigues otra alcaldía. Y todas tienen corte corporativo petrolero, ¿o no? Tienen edificios, estacionamiento, vehículos, tienen mini estados, mini repúblicas, con elevadísimo costo. En lugar de reducir eso a un proceso mero administrativo y mantenimiento de la vía pública y cosas así, no. Nos sacan más dinero subiéndonos de 1 por 1.000 a 30 por 1.000 en promedio. Ya no era 70. Pero eso todavía no es suficiente. Porque resulta que un día se me acerca alguien y me cuenta que es que nosotros, los privados, somos unos evasores. No es verdad. Lo que pasa es que estoy vendiendo menos. Y lo que estoy vendiendo no me da. Pero con todo lo que no me da, tú todavía quieres que yo te pague más impuestos de lo que yo te tengo que pagar. Entonces nos subieron el aseo urbano. Y en lugar de pagar $1 que vale el aseo urbano al mes, no, me quieren poner a pagar 30, 40, 100, $200 por un local que tiene 40 metros cuadrados. No, el aseo vale 1, pero ellos consiguieron esa forma. Desde Carmen Miranda en el 2019 atacamos esa irregularidad. Y después se inventaron lo del acuerdo nacional, mientras estamos en la casa. Se violaron el debido proceso para la formación de los impuestos y la participación ciudadana. A mí no me llamaron. Obviamente a nosotros no nos van a llamar. Ellos quieren llamar a algunos empresarios desprevenidos que no saben lo que están haciendo para que no levanten la mano en contra de esta ordenanza. Pero, como les digo, aparte del aseo, ahora ellos están buscando métodos irregulares para obtener dinero. Y ahí, esas irregularidades, algunas pueden ser delito, pero nosotros los empresarios no lo sabemos. Y estamos siendo víctimas permanentemente de amedrentamiento, intimidación con fines económicos. Si eso no está cerca de la extorsión, como ya le hemos denunciado varias veces, entonces no sé qué es. A nosotros no nos corresponde calificarlo. Por eso hacemos la denuncia, primero ante la Defensoría, para tratar de resolver el problema, y luego ante Fiscalía, porque ya es un delito fuerte. La justificación de todo esto, yo como empresario no la tengo que tener, yo no soy abogado. Pero cuando yo veo una cosa rara y veo que un funcionario se me acerca con intimidación o con maltrato de alguna manera, o me está diciendo que me va a caer tremenda multa de $2.000, $5.000, ¿por qué me menciona la multa? No me hables. Una vez que ya tú me hablaste de multa, ya eso es intimidación. Y ya el procedimiento se cayó. Es Carmen Miranda el que le está explicando a todos los empresarios del país que cuando ustedes sean víctimas de un presunto delito, ustedes interrumpen y denuncian. Porque como no les es suficiente con los impuestos, porque la economía está en el piso, que las que facturan son
aquella, Merca no sé qué cosa. Esas grandes están facturando y están recogiendo bastante IVA. Y todos estamos pagando impuestos, porque cuando yo compro en la panadería pago el IVA. Así que todos estamos pagando el impuesto no lo pagan las empresas, ellos recaudan, porque yo soy consumidor final. Y con todo eso no les alcanza, entonces vienen estos métodos y vienen ahorita actos tan irregulares como por ejemplo una citación. Una citación usurpa a un debido proceso que se llama procedimiento administrativo. Eso se lo digo yo a las alcaldías, se lo digo yo a las gobernaciones. Me está dando eso lo explica el abogado, doctor Roberto Jun, gracias. Me están evitando que yo pueda defenderme. Y el empresario no se da cuenta, porque no tiene un abogado administrativo al frente. A veces tiene un administrador o un contador al frente. Y entonces cuando llega la alcaldía o el CENIAT, ¿quién le atiende? Le atiende un administrador que no es abogado. Rara vez. La otra vez tuvimos 21 empresas reunidas, estaba Coca-Cola, Bigot, estaba Polar, había unas cuantas empresas grandes por allá en Sucre, y de esas 21 personas, todos eran administradores, contadores, pero abogados, 2. Estamos acostumbrados a cumplir lo que nos pongan, estamos excediendo el cumplimiento, y cada vez me la ponen más difícil, cada vez estoy menos preparado. Un juego Nintendo, ¿alguien ha jugado aquí electrónicos? Nintendo, Sega. A medida que tú vas pasando de nivel, la cosa se pone más complicada y ya cuando vas por el nivel 10, ya no puedes pasar, porque te salen carros por este lado, tiros por aquel lado, monstruos por este lado. Vamos a ver un videojuego, ¿sí o no? Bueno, nosotros ya estamos en los niveles donde estamos empezando a morir en masa. Y hablo del sector económico que somos nosotros. Cuando la Administración Pública Nacional, estatal o municipal habla de la economía, habla de nosotros. Nosotros somos la economía. Y si no, mándalos a médanos de coro a administrar ahí los médanos a ver qué sacan. No van a sacar nada. Y estamos empezando a morir ya a pasos agigantados, no nos estamos recuperando. ¿Qué pasa? Que lo único que va a sobrevivir aquí es mediana hacia grande y grande. Y nosotros todos hacia la economía informal, o hacia ser víctimas, los que ya estábamos, víctimas de estas cosas. La conversación de hoy es para enseñarlos a no ser víctimas, es para enseñarlos a cómo defenderse. Vamos a hacer una pequeña ponencia. El doctor Roberto Jun Cavalieri nos va a dar una charla muy interesante, porque con él nadie se duerme, y después de eso entramos en preguntas para ver lo particular. ¿Cuál es el plan? El plan es que desde la Cámara de Miranda logremos darle luces a los empresarios para un primer anillo de defensa. Mientras tanto, es muy necesario que los empresarios todos nos unamos para hacerle frente a una gran cantidad de personas en una alcaldía. Una alcaldía es más grande que yo solo, pero no es más grande que todos nosotros juntos. Y ellos pretenden gobernarnos, no. Administrarnos, no. Ellos pretenden tramitarnos, no, someternos, no. No diría eso, pero tramitarnos en lo individual. Y si usted va en lo individual y no sabe lo que está haciendo, no está agremiado, no tiene amigos empresarios, usted puede ser víctima. Víctima de desviación de poder. Eso es un delito. De abuso de autoridad. Usted puede ser víctima de cualquier cosa que usted ni siquiera sabe. Usted no es abogado. Yo tampoco, pero tenemos muchos abogados en la Cámara. Él no es el único. ¿Cuál es el plan? El plan es que si la Cámara de Miranda crece con aportes voluntarios, y aquí viene la propaganda, nosotros tendríamos suficiente fuerza económica para que un solo empresario no tuviera que pagar $8,000 de un amparo con suspensión de los efectos contra 8 artículos de la Ordenanza de Actividades Económicas que son inconstitucionales. Pero un empresario aportando $40 al mes puede tener el mismo efecto de los 8,000 por una demanda de nulidad. Eso es lo que hacemos en las cámaras. Si tuviésemos suficiente afiliación, suficiente recaudación,
los beneficios de las acciones colectivas a través de los gremios, que somos nosotros, privados, le darían solución a todo el sector económico. ¿Sí lo ven? Sería más fácil para mí pagar 10, 20, 30 dólares mensuales a la Cámara y que la Cámara luego afronte los 8.000 que cuesta la impugnación o la demanda en nulidad, y no que cada uno de nosotros vaya a pagar 8.000 por sí mismo. Entonces no es factible. ¿Sí lo ven? Las cámaras somos el contrapeso contra la administración pública. Cuando la administración pública funciona bien, todos contentos. Pero cuando la administración pública comete errores, ¿quién da la cara? ¿Uno solo o todos nosotros juntos? Pues llega el señor y dice, mira, vale, déjame preguntarle a la Cámara de Miranda a ver cómo es la cosa. ¿Qué hace la alcaldía? Oye, este es de los que saben cómo es la cosa. O le entramos derechito o no. ¿Cómo es? No existe tal cosa como una verificación. Eso no está en ninguna parte de la ley. Les explico rapidito. La administración pública solo puede hacer lo que está escrito. Si no está escrito, no lo puede hacer. ¿Está claro? Si no está escrito, no puede. La administración pública no tiene dibujo libre. Y cuando hacen dibujo libre, los agarré. Usted a mí me fiscaliza o no me fiscaliza, pero no me verifica. Cuando usted reciba una citación, fiscalía. Cuando usted reciba un acta de verificación, fiscalía. Todo lo que sean desviaciones de los procedimientos, que además tienen todos fines económicos porque lo van a multar. Lo que pasa es que la multa viene de un procedimiento viciado de nulidad. Y eso se llama exacción ilegal. La exacción ilegal está en la ley anticorrupción. Es decir, tal vez el dinero me lo tenías que sacar de forma... El dinero tal vez te lo debo, pero me lo sacas de forma indebida. Eso es ilegal. Y ahí hay un delito. Es decir, o te apegas a la ley, Código Orgánico Tributario, no me puedes modificar el código en una ordenanza. No lo puedes. Tienes que pegarte al código. Eso es materia de reserva legal, lo que sea. O no me haces nada. Así que esa visita de funcionarios que nos están haciendo, esa visita de funcionarios a denunciarlas, o me haces fiscalización o no me haces nada. Nada intermedio. Es decir, vamos a tratar primero de que la gente sepa cómo defenderse, luego de que sepan que hay una asociación de empresarios, porque somos empresarios. Aquí no hay nadie público. De hecho, yo no tengo salario. Aquí el que tiene salario son solamente la coordinadora, la secretaria, el mensajero, cosas así. Pero otros empresarios que le dicen a estos empresarios algunas recomendaciones. Mantengamos la sede. Bueno, un aporte ahí, vale, vamos a mantener la sede. Vamos a pagar solamente la electricidad y no pagamos el aseo. Vale, un aporte, porque ese fue un logro de la Cámara. Vamos a dejar de pagar una cosa inexistente como el relleno sanitario. Bueno, ¿quién me lo dijo? La Cámara. ¿Dónde lo aprendiste? Traje la Cámara. Oye, esa Cámara funciona, voy a afiliar. Y así nos vamos afiliando 5.000 empresarios, pequeños, grandes, todos, y tenemos una fuerza económica para luego poder demandar nulidades, contratar escritores jurídicos, pagarle a los abogados que hagan nuestra tarea común. ¿Qué es más barato? Es más barato afiliarse y hacer que la Cámara, mira, vamos a impugnar, a demandar la nulidad de la ordenanza de publicidad. Vamos a hablar un poquito de publicidad, rapidito y te dejo. La publicidad. ¿Ustedes se acuerdan que hace 25, 30 años, por allá por los 90, 92, 95, la publicidad era algo que por todos lados estaba coloreado, había luces, las camionetas tenían papel de publicidad, ¿se acuerdan? Polar tenía el logo en su gandola, ¿se acuerdan? Bueno, el comodín del impuesto a la publicidad lo han explotado tanto las alcaldías que todo el mundo quitó la publicidad. Y ahora estamos tratando de pagar el mínimo de publicidad. Y como cada vez nosotros tenemos menos y menos tamaño de publicidad, las alcaldías cada vez nos meten más caro el área de publicidad. ¿Se dieron cuenta? Eso se llama extinción mediante la tributación. Cada vez más impuestos hasta que extinguieron a la publicidad. Ahora nos están extinguiendo a todos nosotros porque por más que somos pocos y la cosa no se recupera, nos meten más impuestos por todos lados. Así como la publicidad mató
el impuesto a la publicidad mató a la publicidad, así la cantidad de impuestos nos está terminando de matar a todos. Aquí hay mucha gente que no logra abrir la empresa. Yo soy uno. Yo no logro abrir mi empresa. ¿Cuántos somos? Somos muchos. Sobre todo la industria, la más vulnerable. Aquí han habido industriales que osaron levantar la cabeza en noviembre del 2021 y lo primero que lo visitó fue el CENIAT. Oye, chicos, no he tenido ni una sola factura de que me cerraste en marzo por pandemia y lo primero que me cae es el CENIAT. Y al día siguiente la alcaldía. Y han habido empresas que le ha caído todo el mundo junto. Lopsimat, alcaldía, INSE, CENIAT, todos juntos, en cambote. ¿Cómo así nosotros en el sector privado podemos levantarnos? Si apenas levanto la cabeza recibo un batazo. Pero hay vías. A la alcaldía le da mucha flojera, a todas las alcaldías le da mucha flojera abrir un procedimiento, sobre todo un procedimiento del cual usted se puede defender. Solvencias están prohibidas, siempre estuvieron prohibidas, siempre. Pero ahorita la ley de armonización lo sacó, lo refrescó en la ley. Si no me das solvencia de aseo, no te dejo pagar impuestos. Eso se lo dejamos al doctor. Pues no te pago ni aseo ni impuestos. Sencillo, tú no me quieres recibir el pago. Yo dejo constancia de que tú no me recibes el pago. ¿Cómo hace la alcaldía para limpiar eso? En fin, el asunto primordial es colegio de empresarios. Enseñemos a los empresarios a defenderse y dejémosles saber que hay cámaras en Venezuela que se están dedicando a lo que sí nos interesa. Bien, le dejamos a él o dime. Un previo es muy interesante lo que está diciendo. El Colegio de Contadores, por lo menos del Estado Miranda, está haciendo unas reuniones a nivel de contadores para ver cómo atacan a las alcaldías todos estos impuestos y al CENIAT, todos estos impuestos impositivos que le están colocando a nosotros los empresarios, porque nos obligan de una forma tan descarada a pagar el impuesto que ya llega un momento que uno le dice al contador, bueno, que te multen. Que te multen porque no puedo más. Señorita Alvarado, Colegio de Contadores, deberíamos contactarlos para unir esfuerzos. Colegio de Abogados está en contacto con la Cámara de Miranda y estamos alineados en eso. Bien. Ok, doctor Roberto Jun. Bueno, ¿cómo están? Ya hemos tenido bastante adelanto del tema. Yo quiero presentarles a ustedes algo que yo he denominado presión, voracidad y depredación fiscal. Porque yo creo que hablar de presión es como muy ligero frente a lo que está ocurriendo. Estamos en una situación de depredación. Y quiero iniciar estas reflexiones con una anécdota personal. Yo tengo un niño chiquito de 6 años que el lunes se gradúa de preescolar y pasa a un colegio de ya de grandes de primer grado. El año pasado, que él estaba en segundo nivel, yo formé parte de la comunidad de padres, comunidad educativa, y en este momento soy presidente de la comunidad educativa. Yo tengo que preparar la memoria, la gestión, el informe, presentar lo que quedó, quiénes padres no han pagado, los que sí han pagado, etc. Estos 2 años, como papá de un preescolar, es interesante lo que uno aprende, porque tú inicias el año, cosas que ni siquiera te imaginabas. Tú tienes que hacer un presupuesto. Mira, tienes el Día del Padre, el Día de las Madres, el Día de la Bandera, cuántos niños van, etc. Y imagínense que todos ustedes son padres, o lo han vivido a lo mejor. Mira, vamos a pagar tanto por anticipado. Mira, vamos a prever de que las cosas pueden subir de precio. Puede un consejo de padres decir, no vale, ahora vamos a meter esto. Ahora vamos a inventar 2 actividades más. Y los padres, bueno, que paguen, pues. Y vemos qué hacemos. Me imagino que se prende un lío en el preescolar, como en efecto hay tensiones. Eso no es muy distinto a lo que ocurre con la función pública. Eso no es muy distinto con lo que ocurre con la obligación. Sí, entendemos de que somos conscientes que tenemos que cada uno de nosotros contribuir con la sociedad de las maneras que sea. Una de ellas puede ser mediante el pago de impuestos con los cuales se sufragan, con los cuales se sustenta la función pública. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no
que si el colegio, que si el hospital, que si se presta más. Vamos a tomarlo como términos generales, ¿ok? Yo a lo mejor tengo una visión más extrema de cosas que en modo alguno deberían ser atendidas por el sector público, porque no necesariamente todos tenemos que pagar por algo que no hacemos uso, ¿ok? Pero eso vamos a dejarlo al margen. Yo tengo aquí, antes de pasar a elementos evidentemente particulares de lo que está pasando en los municipios, unas reflexiones. Por ejemplo de ellas es, en estos momentos hay muchas tensiones en decir, bueno, eso que está cobrando el municipio contraría la ley o las ordenanzas están por encima de la ley. En efecto, los poderes públicos, sea nacional, de los estados o los municipios, tienen facultades tributarias asignadas por la Constitución. Y no estamos negando que hay unos tipos específicos fiscales que le corresponden a los municipios. Entre ellos, actividad económica, el tema de publicidad, juegos de azar, propiedad inmobiliaria, no se niegan, ¿ok? Por supuesto, también tenemos de que vienen y están en ejecución directa de la Constitución. Y allí donde pudieran solaparse varios elementos, como por ejemplo la Ley de Gestión Integral de la Basura, con respecto a el desarrollo que puede hacer a nivel de el legislativo, a través de ordenanzas, municipal. ¿Okay? Hay cosas que se pueden solapar. Adelanto un poquito el tema de los procedimientos. Imagínense, voy a poner un ejemplo exagerado para que no vayan a decir que yo estoy afirmando algo que no es, que por vía de ordenanza pudiera cada municipio tener su propio código procesal penal. Ok, una locura. Ojo, que conste porque está grabado, entonces lo sacan de contexto, que yo digo que los... Pero no es tan loco como que dijéramos, pero sí pueden sacar su código procesal tributario, su código tributario, orgánico tributario. Los principios que rigen, lo que se llama el principio de legalidad, tú tienes el de los procedimientos. El procedimiento que está en el Código Procesal Penal, que si bien es penal, nuevamente lo estoy diciendo a los fines de ejemplarizar, de hacer más evidente esto, lo vemos como una aberración. Pero igual de aberrante es que te empiezan a inventar unos procedimientos de contenido tributario que no son el del Código Orgánico Tributario. Entonces vemos que te llegan una serie de gente con una franelita a entregar citaciones. Esas citaciones te hacen un poco de requerimiento y ese procedimiento o ese proceder o esa práctica es totalmente ajena y divorciada a lo que es la que está prevista en el Código Orgánico Tributario, que debe atender al debido proceso. Y tomen nota del debido proceso, porque el debido proceso, por supuesto, en los casos más evidentes son aquellos de contenido penal. Pero es que el debido proceso no se agota nada más en el tema penal o sancionatorio de carácter, digamos, administrativo, tributario o cualquier otro. El debido proceso también es en el de formación de leyes. Y tengámoslo presente porque eso vamos a ir un poquito más allá. Tenemos que entender lo que son también las instituciones tributarias. ¿Cuáles son las instituciones tributarias? Es decir, todos aquellos elementos que abrazan lo que es la parte de tributación. El contribuyente, la autoridad tributaria, la alícuota, cosas muy específicas del derecho tributario. Ojo, advertencia, yo no tengo estudios especializados en derecho tributario. Los míos son más que todo constitucional y recordemos que la Constitución es la base en la cual se desarrolla todo lo que las potestades tributarias, ¿no? Entonces yo lo veo con un lente de historia constitucional. ¿Y por qué también digo esto? Y aquí al amigo, los tenemos ahí, estábamos hablando. A mí me gusta ser, digamos, crítico frente a las instituciones. ¿En qué sentido? Porque si simplemente agachamos la cabeza y no entendemos cuál es la razón de ellas, de su existencia, de su creación, de su reconocimiento, vamos a estar repitiendo siempre lo mismo y no vamos a poder cambiar a estadios que son situaciones mucho más avanzadas socialmente que a lo mejor ameritan nuevas instituciones o la adecuación de las ya existentes. Entonces, a mis amigos tributaristas que me están viendo aquí, me quiero postular como contraponente de todas y cada una de las actividades que ustedes hagan. Bueno, salió en Gaceta Oficial que hay que pararse de mano y hay que pagar así. Entonces llegan los tributaristas a explicarte si te paras primero con la mano derecha o con la mano izquierda. Es decir,
El abogado especialista tributario se ha convertido en un ejecutor del verdugo. Es como te conduce. En vez de analizar las instituciones y por qué determinado tributo tiene tal o cual extensión o tal o cual finalidad. Vamos a atender ahorita algo de eso. Y así, como me postulo para ser contraponente en todas, porque yo sí voy a ser crítico, están abiertas y expresamente invitados a ser contraponente a todo lo que yo digo. Porque no en vano Venezuela está en los últimos lugares de productividad, de Estado de Derecho, y por algo es. Y uno de los elementos que yo he analizado es por la carestía de debido proceso, en toda su dimensión: formación de leyes, formación de procedimientos administrativos, de carácter tributario, sancionatorios, penales, lo que sea. El debido proceso. Y bien, como comentaba Bernardo, la función pública, ateniéndose al principio de legalidad, solo y únicamente puede hacer lo que está previsto en la ley formal. Ley no es que a alguien se le ocurre a alguien y lo pone en una gaceta oficial. Una circular. O una circular o una providencia, que sabemos que eso aguas abajo llega. Más adelante, ¿cuál es la finalidad? Yo creo que si hay algo en común, independientemente de las diferencias que se puedan tener en todos los ámbitos, es que hay que recuperar al país. Hay que recuperar la economía. Hay que recuperar la producción. Hay que recuperar el nivel de vida. Y para poder recuperar hay que trabajar, hay que invertir. Hay que recuperar familia. Hay que recuperar la familia. Y si las medidas que se están tomando supuestamente para la parte tributaria, lejos de invitar a trabajar, lejos de invitar a invertir, lejos de invitar a generar prosperidad, lo que te hacen es te ponen alcabalas, cortapisas, obstáculos. ¿Quién va a traer? Sea, ni siquiera estamos hablando de $1 o $1.000.000, 1 hora o 2 horas o una semana de trabajo. Como bien estabas diciendo, venimos, porque yo creo que nadie está ajeno a lo que nos ocurrió en todos los ámbitos, la parte de la pandemia, y lejos del poder público ayudar a recuperar, lo que nos conseguimos es trancas, trancas y más trancas. Estamos en una situación en la cual, uno, los municipios se han convertido en agentes limitantes, frustrantes y castrantes de la productividad, porque hay que estar más cerca. Y démonos cuenta de que no es sobre el ingreso neto, es sobre el bruto. Sobre el ingreso bruto, es decir, señores. Sin ingreso, porque lo que pagas por mínimo tributable. El mínimo tributable es una aberración. El mínimo tributable es una aberración. Amigos tributaristas que me están viendo, bienvenidos a ser contraponentes de todo esto. Hablemos de la aberración, pero es un tema que podemos abrirlo ya. La competitividad fiscal. Señores, así como existe competencia, porque yo me compro una marca tal de toner porque dura más que la otra, porque imprimo. Señores, los municipios tienen que ser vengan, trabajen aquí, vamos a quitar. O sea, la mejor manera para acabar, digamos, con la informalidad es desformalizar lo formal. El costo de cumplimiento es tan, pero tan alto, que lo menos que se está procurando es invertir. Vamos más adelante. Estamos en una situación en la cual los caballos están delante de la carreta. Lejos de la función pública de ayudar, lo que hace es, va en contradicción a la cosa. Perdón. ¿Viste? Otra al revés. Mira, eso es lo que queremos, que estemos con la otra. Y nuevamente, venía yo por aquí a una cuadra está donde están recibiendo que si la facturita, que si la factura premiada, otra aberración más. Han pervertido lo que es una factura. Una factura es un título valor. Una factura es para potenciar el comercio. Y mira con la cantidad de cosas que se están metiendo, lo que hace es que trancan. El tema de la parafiscalidad. Vayan a cualquier lugar formal y tienen una cartelera tributaria que lo que hace es
una retahíla de alcabalas, obstáculos, etc. Eso es lo que ha llamado incluso la doctrina. Hay unos trabajos bien interesantes que se llama la distopía parafiscal. Distopía parafiscal, que la utilizo también para poder hacer esta afirmación. Distopía fiscal municipal. Lejos de propender la producción, lo que hace es todo lo contrario. Cuando se habla de la cultura fiscal, no, es que no hace falta cultura fiscal. ¿Hasta cuándo vamos a entender la cultura fiscal, agachar la cabeza y ser siervos? La cultura fiscal viene de otra cosa. Recordemos que la fiscalidad es ex post, del hecho que genera la renta. Es decir, es posterior. No puede convertirse en un permiso para generarlo. Eso más bien lo que hace es limita arrancar cualquier antelación. Y como es ex ante, o sea, ex post es posterior. Y lo que es ex ante, yo sí les voy a decir lo que es un ex ante. Ex ante, y vamos a usar las palabras, es un supuesto previo, ¿no? Supuesto previo. Es decir, un presupuesto. Presupuesto. Hecho imponible. No, pero más allá del hecho imponible. Presupuesto como presupuesto. Y vuelvo a recordar las actividades del preescolar. Aquí ponen un impuesto, estamos hablando que del 1 pasa al 6, al 7, al 70, del 1 por 1000, al 70 por 1000. ¿Y por qué no ponemos al 80 por 1000? O el 1000 por 1000, o el 900 por 1000, o por qué no ponemos el 0,05? ¿Cuál es el límite? Porque me da la gana. El límite es el presupuesto. Aquí no hay siquiera el mínimo estudio económico. Si aquí nuestro presupuesto dice, bien pensado, que nuestro funcionamiento, nuestras calles, nuestros policías, tenemos tantas personas, tantos visitantes, eso se estudia, señores, y necesitamos 1000, y somos 1000 contribuyentes, sencillo, uno por cada uno de los contribuyentes. Tú no me puedes decir que son 5000, 8000, 70000, porque ni siquiera sabes el presupuesto. No estamos diciendo que aquí no necesitamos también un conciertico, un momento chévere, pero es que ahorita entonces hay conciertos por todos lados. ¿Dónde está eso en el presupuesto, señores? O sea, eso estaba previsto. Señores, si no está en el presupuesto, no está. Y el presupuesto es nuevamente, presupuesto, es un hecho, un supuesto anterior a la formulación de tu planificación fiscal para poder saber lo que estamos cobrando. No, yo te meto la mano en el bolsillo y te quito lo que me da la gana. Presupuesto inexistente. Análisis económico inexistente. Te ponen lucecitas, de la noche a la mañana te ponen un pocotón de vallas, etc. Ya va, ¿y eso para dónde va? Por favor. Entonces estamos convirtiéndonos... ¿De cuál partida salió? ¿De qué partida salió? Nadie está diciendo que se debe pagar lo que se tiene que pagar. Es más, y si hay alguna partida, si hay algún sector, si hay algún área que debe metérsele más, bueno, señores, vamos a meterlo en el presupuesto y vemos qué hace falta para que sea una fiestica más bonita, porque tenemos menos niños, porque queremos más niños. No es muy distinto. Es peor, yo creo que es peor como se está llevando que un preescolar. Y eso, veníamos hablando también con otros amigos y otros contenidos. Entonces entramos en un círculo, en un bucle, en una espiral en la cual nunca, si yo te digo a ti o a la función pública, ¿cuánto quieres? ¿El 10%? Sí. ¿Ustedes creen que el año siguiente van a ser en el 8,5 o el 9? Va a ser el 11, el 10, el 15, el 20, el 30, ¿por qué no el 80? Por eso que es depredatoria esta cultura tributaria que estamos teniendo. No genera riqueza, no produce nada. Recuerden que les hablamos del principio de legalidad. Principio de legalidad de los procedimientos. Y los procedimientos están en el de formación de la ley. Así, vamos a hablar ahorita dos cosas muy puntuales sobre el proceso de formación de la ley, porque la formación de la ley no solamente es decir, necesito plata, vamos a hacer un ejercicio aquí. Levante la mano quien quiere ganar 100 veces lo que gana hoy, lo que ganamos hoy. Todos vamos a decir que sí. ¿De dónde lo sacamos? Eso
no es participación ciudadana. Levante la mano quien quiere tener más salud. Yo. Es decir, no podemos entrar en que la formación de la ley simplemente eso tiene que ser racional. Y que es más racional que tener unos números, porque si no se mide, no se puede atender, no se puede arreglar. Y también, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es la finalidad que a todos nos une aquí? ¿Cuál es el telos? ¿Recuperar la economía o sacar plata por la plata misma? ¿Cuál es el telos? ¿Que tengamos las calles limpias y que podamos producir? ¿O que quien supuestamente limpia las calles se meta el mato en el bolsillo? Porque aquí el bien jurídico tutelado y la finalidad es que alguien cobre, pero no el impuesto, primero que el municipio. Es decir, y abiertamente lo estamos diciendo, el tema del aseo urbano. O sea, todo está montado para que quien es el contratista cobre, no para que se haga la función, no para que cada vez sea más eficiente. Hay un término, y nuevamente a mis amigos abogados, tributaristas o de cualquier área del derecho, administrativistas, constitucionalistas, no sé si lo han escuchado, que es el de la jurisprudencia. Sí, ¿verdad? Jurisprudencia, estudiar las decisiones. ¿Cuántos de aquí han escuchado el término legisprudencia? Legisprudencia, y búsquenlo a los amigos. Legisprudencia es la prudencia, la atención de hacer las leyes. Legisprudencia. Y los estudiosos de legisprudencia, sea legislación civil, mercantil, agraria, tributaria, la que sea, dice que debe ser racional. Y ponen 5 pilares de lo que son de legislación racional. ¿Cuáles son esos 5 pilares que los deberíamos ver en el proceso de formación de leyes y el producto final, que es una ley? Cuando digo ley, es una norma jurídica emanada del poder público que corresponde. Y ordenanza, ¿no? Claro, cuando digo norma jurídica, porque puede llamarse ley, legisprudencia, ley nacional, porque corresponde a las competencias del poder público nacional, Asamblea Nacional, o en el caso nuestro, no que esté por debajo de la ley, porque a veces es complejo decir, las ordenanzas no están por debajo de la ley. Las ordenanzas están a la misma altura de la ley en las materias que son propias de la competencia municipal, pero deben obedecer al mismo proceso, al mismo derecho, a la misma obligación de debido proceso de formación de leyes, y de este lado, legisprudencia, es decir, racional. ¿Cuál es el primero? Niveles de racionalidad comunicativa, es decir, el idioma debe ser claro, debe ser preciso, porque la gente piensa que la técnica legislativa es que quede claro y que tú tienes que cumplir porque tienes que cumplir. O sea, la gente cree que nada más eso es técnica legislativa. No, tú tienes también lo que se llama un principio de racionalidad jurídico formal. ¿Cuál es el jurídico formal? Que venga del órgano competente o del poder público competente, en este caso municipal, en las materias que son de municipal. Por ejemplo, un municipio no puede poner impuestos a las bebidas alcohólicas, pero se estaría de manera indirecta o haciéndolo sí o no a la venta de licores. Entonces vemos que habría una doble tributación allí, porque el mismo hecho estaría pechado por 2. ¿Quién va a invertir en venta, producción? Digo alcohólica por decir algo, pero a cualquier otro. ¿Cuál es el segundo principio, rama, bloque de racionalidad? Bueno, pero para quedarnos aquí, pero no solamente que sea competente, que lo haga conforme al debido proceso. Y forma parte del debido proceso lo que es la participación ciudadana y, por supuesto, enseñar cuál es el presupuesto, cuánto tenemos que hacer. Esto es una obra que va a tener 5 años de ejecución. Se reparte en 5 años. Tú no pretendes meter la mano completa y hacer el expolio y completo que nos mete la mano en el bolsillo. No, bueno, eso es planificación fiscal, eso es planificación económica. La otra, el principio de racionalidad pragmática, es decir, debe ser real. No, es que tenemos muchas leyes, pero no se cumplen. Bueno, pero si tú quieres, tenemos esa creencia supersticiosa en que todo lo arregla la ley.
bueno, vamos a hacer la ley de que no llueva y que no haya, no haya, ¿cómo se llama? Subidas de niveles de las aguas. Señores, tiene que ser pragmático. Con leyes se asumen unas cosas, pero no todas. Las leyes pueden ayudar a hacer unas cosas. Entonces, tiene que ser pragmática. Ojo, eso está estudiado. Ojo, la jurisprudencia son materias que se estudian. No repetir estupideces como nos obligan muchas veces en la universidad. Ah, no, y es que lo dijo la ley tal y lo dijo la sentencia tal. Estupideces. Leyes estúpidas y sentencias estúpidas. En todos los niveles, ojo. Hay también principio de racionalidad teleológica. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? La ley a qué debe dirigirse. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Hacer plata. Que se llenen unos de plata. No. Elevar la economía, despertarla, excitarla, hacer más productiva la función. ¿Se está cumpliendo con esa racionalidad legislativa en el tema teleológico? No. Todo eso, cuidado si no en un 80%, y estoy exagerando, y eso sería más, todas y cada una de esas normas lo que hacen es bloquean, castran, frustran la inversión. ¿O no? Pequeños o medianos. ¿Quiénes aguantan? Aquellos grandes, que se están comiendo también los ahorros y las ganancias anteriores, sobre los cuales ya pagaron impuestos, que tiene que ver con lo de el mínimo tributable. Ya eso que usted hizo, ya pagó sus impuestos. Si yo no hice, no pago. Pero de eso pudiéramos hablar mínimo tributario como una perversión. Y por supuesto, el último y quinto de las ramas, de los bloques de principio de racionalidad, es el ético. El debido proceso legislativo debe tener una finalidad ética. Esos 5 elementos racionales interactúan entre sí. Hay hasta unos cuadros que cuando subes por aquí y bajas por aquí, pregunto yo, ¿lo habían escuchado alguna vez? Eso se estudia. Por supuesto, después que uno tiene una aproximación, como lo están teniendo ustedes, de este tema, dirán, wow, no lo sabía. Invitados, y a quienes nos me estén viendo, en materia tributaria, invitados a ser mi contraponente, me postulo como contraponente. Ya pasando a estos temas que están aquí, que nos preocupan, y fueron los puntos que estamos aquí. Preocupa muchísimo el bloqueo del portal tributario. ¿Dónde está el debido proceso? Si yo agarro y a su hijo lo guardo aquí y le digo, hasta que no me lo entregue el dinero, yo no le libero al hijo. No es una extorsión. Sí, coacción. O no, secuestro del deber. Te Claro. secuestro el deber. Entonces, no solamente, lo más grave, no solamente lo estás haciendo para que pagues un concepto tributario. No. Otro concepto, otros prestadores de servicios, sea de electricidad, aseo, lo que sea. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, pues, que cualquier persona celebre un convenio con una, o sea, no sé, tú vendes a crédito tus productos a 30 días, 90 días. Bueno, entonces si tú no pagas, yo voy a hablar con el municipio para que te bloqueen para que me paguen a mí. No, que te bloqueen el pago del impuesto para que luego te multen y te produzcan más daño. Bueno. Exacto. Entonces, vemos cómo... Porque no me pagaste mi factura de 90 días. Para que no pagaste la factura de 90 días. Por lo que me dé la gana. Pero es que lo peor, si tú me dijeses que lo que estás poniendo de alguna manera son límites de lo que tú le estás pagando al municipio, sea más, sea menos, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, pero es que ni siquiera es para que le pague al municipio, es para que pague unos conceptos distintos con quienes tú no tienes relaciones jurídicas de naturaleza de derecho público tributaria. Ni contractual privado. Ni contractual privado. Es una perversión de lo que son los distintos tipos de relación jurídica, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus consecuencias. Eso se enmarca dentro de la categoría de exacción ilegal. ¿Qué es la exacción ilegal? Es un tipo penal propio de derecho de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, que es exigir el pago de un concepto que no es debido, o que si bien es debido, no se usa el procedimiento, el debido proceso para ello. Eso está en la práctica de la luz eléctrica. Totalmente la luz eléctrica, por decir un ejemplo de todos ellos.
El otro. Yo una vez, cuando empezaron con eso, Ujú. yo dejé de pagar el aseo. Entonces me llamaron de San Bernardino, de la central. Estuve hablando un buen rato con ellos. Y, bueno, usted sabe que tiene que pagar el aseo, el relleno sanitario. Entonces yo le dije, mire amigo, disculpe, ¿desde cuándo ustedes son cobradores de aseo? Así es. No. Hasta ahí llegó la Claro. conversación. Y temas interesantes que vamos a hablar aquí ahorita. Pero el bloqueo por sí mismo, el bloqueo del pago de los impuestos le genera daño patrimonial al municipio. El bloqueo es el no recibir el impuesto en sí mismo, le genera una gravísima responsabilidad a los administradores públicos. Si quieres vamos a hacer algo. Para terminar la exposición, entonces, quedan ya grabadas las intervenciones, porque como no está el micrófono, entonces queda allí. Y es bueno Ya, que lo paso. la gente que... Toma nota. No, porque aquí me está viendo gente que está bastante atenta con todo esto. Entonces, vemos aquí que se les está generando un daño patrimonial al municipio, porque está dejando de recibir ese dinero que debería estar presupuestado para poder cubrir tales o cuales partidas que deberían ser verificables por todos nosotros. Nosotros deberíamos, y la tecnología está para eso, por eso que la tecnología hay que aprobarla para esto, de que tú, cualquiera de nosotros, en su municipio, tú pudieras decir este bombillo, este semáforo, este lápiz que se utiliza en la administración tributaria, está en esta partida. Todos los ciudadanos deberíamos estar en la posibilidad de entrar, esa es la función del Contralor Municipal. Nuevamente, ciudadanos contralores, ciudadanos síndicos, ciudadanos directores de administraciones tributarias, invitados a ser contraponentes en todas y cada una de las actividades en las cuales me vean y en las cuales me postulo nuevamente a entrar en todas y cada una de las que ustedes vayan. Para cerrar esto, ¿qué hacer ante el bloqueo de pago y todas estas cuestiones o dejamos el qué hacer para después? Vamos a dejar el qué hacer para después, Bien. porque en este caso, bueno, sí, vamos a presentar la denuncia, porque estas personas, ojo, la responsabilidad en el ejercicio de la función pública es civil, administrativa y penal de los funcionarios. Importante, y ustedes funcionarios que estén allí, busquen que ahí esté su nombre y su número de cédula. ¿Por qué? Porque esas comunicaciones y esas denuncias y esas investigaciones llegarán y ahí estará su nombre y su número. Ah, no, ya yo no soy funcionario. Usted está allí. Son probatorios. Ciudadanos funcionarios, identifíquense. En el acta, como sea. Denunciar, hacer visible esto. De las solvencias. El tema de la solvencia, nuevamente, no se puede exigir el pago, y menos aún, o sea, porque dice ni siquiera frente a la propia autoridad, para cualquier gestión. Recordemos que los obligados no somos nosotros. Los que están obligados son los funcionarios y el poder público para estar en nosotros. La función pública está al servicio de la ciudadanía y no al revés. Entonces, si no se puede pedir solvencia, y no porque la lógica y lo racional así lo dice, sino porque lo reafirma la propia ley, no se puede pedir ninguna solvencia, ni siquiera de la propia administración, menos aún por conceptos y frente a otras supuestas realidades. Cuando digo realidades es porque muchas veces no existe esa relación jurídica entre las personas. Verbigracia con el prestador de servicio de aseo inmobiliario, o sea, aseo urbano y domiciliario. Tema que nos llama la atención, pero nada más lo mencionamos porque de este se ha abierto muchísimo y podemos hacer actividades específicas. Tasas de aseo urbano y domiciliario, nuevamente a nuestros amigos tributaristas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esa prestación? ¿Es una prestación de contenido privado, público? ¿El licenciatario o la empresa le presta el servicio a quién? ¿A mí? ¿Al municipio? ¿Qué relación jurídica tengo yo con eso? Solo puede haber tasa, impuesto o contribución si existe la creación como tributo, es decir, principio de legalidad. Si no existe, no hay tasa. Y si no hay tasa, no hay obligación de pago. Y si yo no tengo relación jurídica de carácter privado de prestación de servicio, tú no te puedes sustituir en mi voluntad para pretender que existe una relación jurídica con un tercero. Entonces, volvemos. Eso no hay que ser genio, no hay que ser Elon Musk para poder despegar un cohete y volverlo a dejar así. Esto no es rocket science. Aquí lo que estamos hablando es
expolio y abyección, control por el control mismo, fiscalizaciones irregulares. Existen los procedimientos previstos en el Código Orgánico Tributario, con sus requisitos de validez y existencia, que si la providencia, designación, cuáles son, y no se pueden salir de allí. ¿Qué es eso que llegan los municipios y te mandan unos correos que si pagas, que si no pagas, que te citan? Y entonces entras en ese círculo vicioso de que no te cierran nada, pero te ordenan a pagar. Entonces a la gente te llega un correo de que pagues y pagas. Si no pagas y recurres, no, eso no es definitivo. ¿Qué es eso? Ciudadano, director de Administración Tributaria de Chacao, del municipio de Chacao. Lo invito a sentarnos a hablar sobre ese tema abiertamente. Aquí están los casos. Espero que acepte la invitación. El síndico procurador, bienvenido. Hay violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa, además de los efectos corrompentes generales, ¿no? Más allá, esa famosa acta de verificación, ¿dónde la encuadramos? ¿Cuáles son los distintos procedimientos que están en el Código Orgánico Procesal? Nuevamente, ¿puede un municipio crear un Código Orgánico Procesal penal? República independiente, pues. No, es un feudo. Ojalá fuese republicano, ni siquiera republicano es. Cobros indebidos. Ya hablamos, exacción ilegal. Y luego tenemos el tema de la ley de armonización tributaria. Y si bien, lo hemos hablado muchos amigos, esto no tiene que ver netamente de tributarista, sino que de derecho constitucional, mucha del contenido de esa ley es cortar y pegar cosas que existen ya en la ley, no hacía falta ponerlas allí, y pudiéramos pensar que hay un solapamiento de competencias. Lo que es claro es que la función pública municipal se desbordó de tal manera que se divorció de la realidad económica y de cuál es la finalidad. Es decir, independientemente, yo tengo y hemos tenido, digamos, tensiones desde el punto de vista de la aproximación sobre el alcance de la ley de armonización tributaria, porque no está armonizando nada. O sea, no atendió lo que es la armonización entendida como armonización, que más bien lo que trata de buscar es, que más bien lo que busca es evitar supuestos de hecho de doble tributación para que pudiese promoverse lo que es la competencia tributaria de los municipios, para que el municipio diga, vengan para acá, porque aquí tenemos mejores servicios y tenemos mejores impuestos. La realidad es que eso es una respuesta a los desmanes que han venido ocurriendo en las administraciones públicas tributarias, municipales, en el aspecto tributario, en esta vorágine, en esta otrora, digamos, voracidad, hoy devenida, convertida en depredación. Todos los días vemos gente animada, queriendo montar, cualquiera sea, su negocio, sea de comida, sea de vivienda, sea lo que sea. Y da dolor ver lo que le piden, la retaíla de requisitos y brinque para acá y párese de manos y haga marionetas. En ese proceso desiste y se queda en la informalidad. Es que la informalidad, cuando digo la informalidad es la que va a ayudar a esto, no es que te quedes ahí en la formalidad. Señores, hay que bajarle el costo de entrada al mercado formal, al mercado real. Aquí nadie está diciendo, no quiero trabajar, no quiero tener, no quiero producir. Nadie está diciendo esto. Y nadie está negado a que tenemos que contribuir a lo que sea. Pero es que lo que sea es ¿cuánto? 100, 1000, 800. O sea, si son 100, son 100. Explícame por qué son 100. Y ganaremos y aportaremos 100 más el margen de revisión, de 120, y ahí está. Pero tú no me puedes sacar de la manga 120, 130, 200, 1000, lo que sea. Ese es más o menos el contexto general. ¿Para qué? Hay que visibilizarlo. O sea, ya basta que todos sabemos lo que ocurre y nadie dice lo que hay que decirlo. Lo estamos diciendo. Bernardo lo está diciendo. Ve en mí que desde el área mía, porque el área de él es tomarle el pulso
a lo que está pasando, sea textil, sea plástico, sea minero, sea alimentos, el que sea. Y la visión mía es la jurídica. Y la jurídica no, y nuevamente, hay amigos míos, abogados y profesores que también compartimos, tenemos una creencia supersticiosa en la ley y en el Estado, en la legislación. No, libertad. Y la libertad económica, la libertad para poder producir, la libertad para poder generar los ingresos de los cuales sí se va. ¿Sabes qué sería ideal? Que se vayan cada vez minimizando los municipios y las alcaldías y las cosas, porque el que trabaja en un municipio sepa, porque lo ve allí, que qué bueno es agarrar 2 exfuncionarios y digan, voy a montar una tienda de sillas, o voy a montar un restaurante, o voy a montar cualquier cosa. La reabsorción de la gran nómina pública al en el sector privado. Más que privado, al sector productivo. Porque las alcaldías no producen absolutamente nada, lo que generan es gasto y gasto y gasto. Gasto de administración. La alcaldía no produce nada. Las alcaldías son una tara. Lo que queremos es que gente que esté trabajando en la alcaldía diga, wow, ¿sabes qué? Voy a pedir mi liquidación o lo que sea. Porque es que ni siquiera cuando los liquidan, no les alcanza absolutamente para nada. Ojalá las alcaldías queden vacías y que nada más estén quienes estén allí para ayudar a todos los que están ahí yendo a esa alcaldía a hacer dinero, a hacer progreso, a contratar gente, a elevar lo que es el empleo. Y ya para terminar, para que queden ya cerradas las ideas, entonces ya tenemos allí. Un instante, mire. Déjame terminar. A mí se me cayó la cédula. Eso que usted acaba de decir existió. Eso existió en los años 60. La alcaldía, las gobernaciones convocaban a emprendedores a formar empresas, le condonaban impuestos, le condonaban derechos de frente. Así es. Eso es la forma de vivir. No es Los esto. incentivos. En aquella época no existía la renta petrolera, señores. En aquella época el petróleo estaba a 3, a 5 dólares. Cuando llegó a 7 dólares, eso fue un gran evento que casi fue mundial. Así es. ¿Por qué ahora lo que hacen es exprimirnos, tener más personal de lo que se necesita? Así es. No, mira, así no es. Bueno, así como la ley y el impuesto de publicidad acabó con la publicidad, muchas de las normas de contenido laboral acaban con el trabajo, muchas de las normas que supuestamente buscan proteger la inversión, espantan la inversión, y así podemos hacer una larga lista de etcéteras. Entonces, una ley de armonización tributaria, políticas tributarias, lejos de afincarse, lo que debería venir es incentivos tributarios. ¿Saben qué? Véngase para acá y los 5 primeros años usted no paga absolutamente nada. Y los que se van a ir para ese municipio, afortunadamente, pudieran ser aquellos grandes que hacen su proyección y ya tú sabes que en 5 años no se te van a ir del municipio. Como está pasando, y me imagino que todos los que nos están viendo, da dolor ver la gente como saca de sus ahorros y repiden por aquí y alquilan con todo. Hay que acabar con todas esas burocracias, que si el alquiler de las cosas, las oficinas tales o cuales, y pedir permiso y pedir cosas, usted notifica que va a abrir esto. Ya está. Y los únicos, ni siquiera permiso, lo único que debe ser verificado son situaciones que pongan en riesgo la seguridad, como lo es, bueno, no hablemos también de los permisos de bomberos, porque eso es, mírale, aquí está esto, aquí está gratuito cuáles van a ser los esquemas de antiincendios, etcétera, porque una cosa es la seguridad, eso es estar cerrando locales. Lo único que debería motivar la clausura de un local es por razones de sanidad y de seguridad. Una actividad ilegal. Más nada. Y ni siquiera, ¿qué llamas tú actividad ilegal? Hasta que no esté comprobado que haya, porque el principio de inocencia, ¿dónde está el principio Y buena fe. y buena fe? Entonces, ya a modo de concluir, mi aproximación no es como abogado decir que el artículo este es agarrar, agachar la cabeza y parece de mano, o que la rayita es esto, o que tenemos que hacer.
Eso es una idea muy pobre, muy primitiva de lo que es derecho. El derecho no es la ciega sumisión y acatamiento de órdenes. Es atender a las instituciones jurídicas que deben tener como finalidad la generación de riqueza. Y con esa riqueza, por supuesto, vamos a suplir, vamos a pagar, vamos a hacer lo que es lo mínimo para que trabaje una alcaldía, cuyo trabajo debe ser llamar a más gente y ayudarlos a que produzcan más, no a ponerle zancadillas. Ciudadanos, alcaldes, propuestas de alcaldes, quienes se quieran postular alcaldes, si esa es su idea de trancar, dan vergüenza, dan vergüenza. Necesitamos gente que venga a llamar a la producción del país. Lo peor es que tú lo eliges y cuando lo Bueno. eliges tiene una No, expectativa y pero- cuando se monta es otra cosa. Bueno, señores, muchísimas gracias. A lo mejor no preguntas. es la aproximación jurídica tradicional. La jurídica tradicional, que si el artículo, que si los principios, que si la sentencia, perfectamente me puedo sentar con los profesionales, abogados del área. Son aburridísimas esas conversaciones, muy técnicas, jurídicas. De verdad que a veces uno provoca salirse. El derecho debe ser lo más ligero posible y el derecho debe estar es para promover la libertad económica, la prosperidad y, por supuesto, el libre desenvolvimiento de la personalidad en lo que queramos hacer. Muchísimas gracias y quedamos entonces para Ahora las sí. distintas preguntas y respuestas. Gracias. Buenos días, soy Serafín de Abreu.